La puerta del refrigerador se cerró con tanta fuerza que el aire frío me cortó el rostro como una ráfaga de invierno. No toque la nevera, toda la comida es mía. La voz de mi nuera resonó en la cocina como un golpe seco, de esos que hacen que el alma retroceda antes de que el cuerpo entienda lo que está pasando. El aroma de la comida caliente aún flotaba en el aire, provocando mi estómago vacío. Mis manos temblaban, no solo de hambre, sino de la humillación ardiente que subía por mi pecho como una fiebre. Sentí que mis piernas vacilaban mientras la luz blanca del refrigerador iluminaba mi rostro cansado, revelando lo que no quería admitir. Soy Lucía Fernández, tengo 66 años, y en ese instante supe que algo estaba muy mal en mi propia casa. La cocina parecía más pequeña, sofocante, como si las paredes me empujaran fuera del único lugar donde debería encontrar descanso. El suelo frío de mármol quemaba mis pies, y el silencio que vino después de su frase fue aún más cruel que el grito. Fue entonces cuando noté un detalle que no debía estar allí. Un sonido leve. Un clic. Un metal golpeando. Al acercarme despacio, vi lo que Marta intentaba esconder detrás de su cuerpo. Un candado. Un candado en el refrigerador de mi casa. Mi corazón dio un salto, no de miedo, sino de una indignación que nace despacio, silenciosa y peligrosa. Respiré hondo, sintiendo el aire pesado de la cocina entrar en mis pulmones como si tuviera arena. Y en ese momento entendí que aquella noche no se trataba de comida. Se trataba de fronteras que alguien se atrevió a cruzar. Y lo que pasó después hizo llorar a mi nuera por días. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Y si te gustan las historias reales que te tocan el corazón, suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque esta historia apenas comienza. La casa que construí con tanto esfuerzo siempre fue mi refugio, mi orgullo. Sus suelos de mármol, sus muebles de lujo, el jardín perfectamente cuidado, todo tenía mi toque, mi dedicación. Cada rincón de aquella mansión reflejaba mis años de trabajo, sacrificio y, sobre todo, amor por mi familia. Los ventanales grandes dejaban entrar la luz de la mañana, y todo parecía perfecto. Pero esa noche, algo en el aire cambió. El brillo de las lámparas de cristal que colgaban del techo ya no me daba consuelo. El ambiente, antes lleno de risas, se había tornado pesado, frío. Estaba sola, en la cocina, cuando Marta me dijo: «No toque la nevera, toda la comida es mía». Fue como si un puñal me atravesara el pecho. Nunca imaginé que viviría algo así en mi propio hogar. La mujer a la que traté como parte de la familia, que había compartido tantos momentos conmigo, me estaba humillando de esa forma. Esa arrogancia que no pude haber anticipado, esa actitud con la que me mostró que ya no tenía lugar en el lugar que construí, me dejó sin palabras. ¿Cómo puede alguien que jamás fue parte de mí tener el derecho de apropiarse de lo que es mío? Los candelabros brillaban con la misma intensidad de siempre, pero ya no tenía sentido. Todo lo que había sido mi refugio ahora se sentía como una cárcel. Marta sostenía la puerta de la nevera con tal firmeza que no pude evitar pensar que era el mismo gesto que ella adoptaba con mi vida. La humillación me quemaba el pecho. Intenté mirar a mi hijo, Álvaro, con una súplica silenciosa, pero él estaba allí, como una sombra, callado, sin atrever a intervenir. No se movió, no dijo nada. Mi alma, tan acostumbrada a ser la matriarca de esa casa, se rompió en pedazos. El aroma de la comida caliente que se cocinaba en la cocina me llenó de rabia. No era hambre lo que sentía, sino un vacío profundo, como si me estuvieran robando una parte de mi identidad. Ese lugar ya no era mío. Las cortinas de terciopelo que siempre elegí con tanto cuidado caían en silencio sobre las ventanas, como si también ellas estuvieran llorando por lo que había sucedido. Todo lo que había creado para ellos, para mi familia, parecía haber perdido valor en un abrir y cerrar de ojos. El sonido del metal del candado que Marta puso en la nevera se quedó grabado en mi mente como una sentencia. Un símbolo de que ya no tenía control, que ni siquiera mi propia casa estaba a salvo de su ambición. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi que el egoísmo y la indiferencia de Marta se estaban apoderando de mi vida sin que yo hiciera nada para evitarlo? Mi cuerpo temblaba mientras pensaba en las palabras que acababa de escuchar, esas que me perforaban como cuchillos. «Toda la comida es mía», me dijo. Lo repitió una y otra vez, como si esa frase tuviera la capacidad de borrar todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Pero algo se encendió en mi interior,
una chispa de algo que no sentía hacía mucho tiempo. Algo dentro de mí decía que no podía quedarme quieta. Algo que había permanecido dormido en mí comenzó a despertar. No sabía qué, ni cómo lo haría, pero sabía que algo tendría que cambiar. Ya no podía seguir ignorando lo que Marta estaba haciendo. Los lujos que tanto había cuidado, las joyas que me regalé con tanto sacrificio, las obras de arte que colgaban en las paredes de la casa, ahora parecían perder su brillo. Todo se volvía irrelevante cuando me enfrentaba a la realidad de lo que se estaba desmoronando a mi alrededor. La mansión, que en algún momento fue mi orgullo, ahora me parecía vacía, llena de ecos de algo que nunca llegué a imaginar. La traición que se ocultaba bajo el oro, el mármol y la seda. ¿Dónde estoy?, me pregunté. ¿Quién soy en esta casa ahora? La respuesta me aterraba. No lo sabía. Estaba perdida en mi propia vida. El sonido del candado me hizo darme cuenta de que no podía quedarme quieta. Esa imagen, el símbolo del control de Marta, me quemaba por dentro. Fue como si algo se quebrara en mí, y sentí que no podía permitir que esa injusticia siguiera existiendo. Aunque no tenía claro cómo lo haría, sabía que debía recuperar algo de lo que me pertenecía. Quizás no fuera la comida, quizás no fuera la nevera, pero algo debía hacer para no perderme por completo en este mar de humillación. El frío del suelo de mármol me alcanzó, pero no sentí el dolor. Mi mente estaba centrada en un solo pensamiento. Tenía que actuar. La indignación creció en mí como una tormenta. No me lo merezco, pensé, mientras veía a Marta alejarse sin remordimiento alguno. No voy a quedarme quieta. Y con ese pensamiento en mente, caminé fuera de la cocina. La casa ya no me era acogedora, pero lo que sí sentía con claridad era una necesidad urgente de recuperar mi dignidad. La incertidumbre sobre lo que haría me consumía, pero algo dentro de mí me decía que esa no era la manera de vivir. La humillación ya estaba demasiado lejos, y yo no podía seguir callando. Miré a mi alrededor una última vez, con el corazón arrugado. Los muebles de lujo, la decoración en cada rincón, la casa que había creado con tanto amor, ahora ya no era mía. Pero aún no sabía qué hacer para recuperar lo que realmente importaba. Los días después de esa noche fueron largos, insoportables. Cada rincón de la casa que antes había sido mi refugio ahora parecía estar invadido por una niebla espesa. Los candelabros de cristal seguían colgando del techo, pero no brillaban como antes. La luz de las lámparas parecía apagada, como si también ellas se hubieran rendido ante la tensión que se respiraba en el aire. El perfume en la entrada, el lujo de la decoración, la suavidad de las alfombras bajo mis pies, todo estaba allí, pero yo ya no podía disfrutarlo. La casa que había diseñado con tanto amor y cuidado me resultaba ajena, como si me estuviera mirando desde afuera. Marta seguía moviéndose por la casa con la misma confianza, la misma seguridad que había empezado a mostrar desde que se casó con mi hijo. Sus vestidos de diseñador siempre impecables, su mirada dura, casi despectiva. Nadie sabía lo que estaba pasando entre nosotros, ni lo que yo sentía. Todos veían la casa como un ejemplo de éxito, de lo que se puede lograr con el trabajo duro, pero en realidad estaba vacía por dentro. Las horas que pasaba en la cocina, organizando su reinado, me llenaban de una incomodidad palpable. Pero no podía hacer nada. Solo miraba. Observaba. Y el dolor de no poder intervenir me desgarraba. Álvaro, mi hijo, parecía cada vez más distante. Solía ser mi compañero, el que me apoyaba en todo, pero últimamente todo lo que me ofrecía era indiferencia. Él, que había sido mi mayor orgullo, parecía haber desaparecido en algún rincón de su propio ego. Lo vi una tarde, cuando entré a la biblioteca, esa misma biblioteca llena de libros de cuero, de muebles de roble que él mismo había escogido cuando era niño. Vi cómo discutía con Marta, cómo ella le hablaba con esa superioridad que tanto me incomodaba. Sin que él dijera nada, su rostro se tensaba, sus ojos evitaban los míos. Y ahí, en esa mirada vacía, supe que algo muy profundo se había roto entre nosotros. La conexión que alguna vez compartimos se había perdido. Esa tarde, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire, me senté en el sillón de terciopelo, mirando la mesa de mármol donde solíamos compartir tantas cosas. Y entonces escuché lo que no quería escuchar. El sonido de un contrato deslizándose sobre la mesa. El ruido de las páginas me llegó como un susurro, pero estaba cargado de peso, de amenaza.
Marta y Álvaro estaban ahí, en la sala, firmando algo. Cuando vi el contrato sobre la mesa, supe que no era cualquier cosa. Era un documento que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Mi propia casa. La mansión que había diseñado con tanto sacrificio, ahora estaba en juego, y nadie me había avisado. La incertidumbre comenzó a invadirme como un mar. ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué no me consultaron? ¿Por qué mi hijo, al que le entregué todo, estaba involucrado en esto sin siquiera avisarme? Las luces de la casa brillaban, pero no iluminaban mi mente. Mi cabeza daba vueltas mientras las sombras de la traición se extendían por todo lo que amaba. La decoración de lujo, los muebles exquisitos, las perlas en mi cuello, todo parecía perder el valor que antes tenía para mí. La elegancia de los detalles de la casa ya no podía disfrazar la angustia que me consumía por dentro. El papel en la mesa se veía pequeño, pero me resultaba más pesado que nunca. Marta había puesto en juego más que solo el contrato. Había puesto en juego mi vida, mi hogar. Y me había dejado fuera de todo. Todo lo que me quedaba era mirarlos, pero ni siquiera Álvaro reaccionó. Ni una palabra. ¿Por qué no me había dado cuenta antes de lo que estaba pasando? ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? Todo lo que quería era saber en qué momento mi propia casa dejó de ser mi refugio, mi lugar de paz, para convertirse en el terreno de su juego, de su codicia. La mansión ya no era un lugar seguro. No solo estaba en peligro mi hogar, sino que mi dignidad también estaba siendo arrasada. La decisión de cómo enfrentar esta situación me agobiaba. Cada pensamiento que cruzaba mi mente me parecía un laberinto sin salida. Me sentía atrapada en mi propia vida. Los lujos que siempre me habían dado satisfacción, las joyas, los perfumes, los restaurantes elegantes donde solíamos celebrar, todo eso me parecía ahora superficial. Nada de eso importaba cuando lo que realmente se estaba derrumbando era lo que no podía ver. Mi hijo, mi confianza, mi dignidad. La pregunta que rondaba en mi cabeza era clara. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podía permitir que esto continuara? Tenía que actuar. De alguna manera, tenía que recuperar lo que me pertenecía. Estaba en un punto de quiebre, sin saber si lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida o me destruiría aún más. La angustia me oprimía el pecho, pero lo que más me dolía era la sensación de ser invisible en la casa que había creado. Cada pieza de esa decoración de lujo, cada objeto, cada cuadro de valor que adornaba las paredes, me decía que estaba perdiendo algo mucho más grande que solo un pedazo de propiedad. Estaba perdiendo el respeto de los que más amaba. Y eso no iba a quedarme con los brazos cruzados. El día que Marta y Álvaro firmaron ese contrato, algo dentro de mí se rompió para siempre. La casa, esa que había sido mi vida, mi orgullo y mi refugio, parecía volverse cada vez más ajena. No era solo el lujo que me rodeaba, ni los muebles de roble que tanto cuidé, era la forma en que todo lo que había sido mío parecía desvanecerse. El brillo de los candelabros en el salón ya no me atraía. Los cristales que tanto admiraba ahora reflejaban mi vacío, mi angustia. Me encontraba rodeada de cosas hermosas, pero la belleza había perdido su significado. Pasaron los días y me encontré cada vez más desconectada de lo que antes me llenaba. Las paredes de mármol que solían darme una sensación de fortaleza, ahora parecían carcomidas por la duda y la traición. Las lámparas de lujo, que antes eran símbolo de mi esfuerzo, ahora eran solo adornos vacíos. Mientras Marta organizaba su reinado en la cocina, yo me refugiaba en la biblioteca. Ese espacio donde solía sentirme en paz, rodeada de mis libros de cuero y mi mesa de nogal, ahora me parecía tan frío. En el silencio de la casa, las sombras de las mentiras que se tejían a mis espaldas se alzaban. La biblioteca, donde pasé tanto tiempo con mi hijo, enseñándole sobre la vida, ahora era solo un recordatorio de lo que había perdido. Allí, entre los estantes llenos de recuerdos, vi a Marta salir con una carpeta en las manos. La seguí en silencio, como una sombra, hasta el despacho de Álvaro. Lo vi firmar algo. No podía saber qué era, pero algo en mi estómago me decía que aquello no podía ser bueno. Vi cómo Marta entregaba el contrato a Álvaro, cómo ambos compartían una complicidad silenciosa, como si estuvieran sellando el destino de nuestra familia. Ese momento, esa firma, fue el principio de una traición que no supe cómo iba a enfrentar. Cuando me senté frente a ellos, con el corazón latiendo rápido, vi cómo el documento estaba sobre la mesa. Un contrato. ¿Qué implicaba?
Mi cabeza giraba tratando de entender lo que sucedía. La pregunta que me atormentaba era clara: ¿cómo no me enteré antes? La sensación de estar siendo manipulada, ignorada, de haber sido desplazada sin previo aviso, me quemaba por dentro. Todo lo que pensaba que era mío, todo lo que había cuidado, ahora parecía ser parte de un juego que no entendía. Vi sus caras, la de Marta llena de seguridad, la de Álvaro vacía. Esa indiferencia fue lo que me hizo darme cuenta de que estaba sola en esta batalla. Mi mente se nubló, pero algo despertó en mí. Una furia silenciosa que no entendía. Estaba perdiendo más que solo una propiedad. Estaba perdiendo mi lugar, mi espacio, mi dignidad. No me importaba lo que ellos firmaban o lo que decidían. Lo que me dolía más era la ausencia de respeto, el abandono. La mansión, que siempre había sido el centro de mi vida, se volvía ahora una cárcel de oro. Todo el lujo de la decoración, los muebles elegantes, los espejos que reflejaban el brillo de las luces, ya no me importaba. Lo único que veía era el vacío que había dejado la traición. El ruido del papel al ser firmado, ese sonido seco y rotundo, me caló hondo. Se convirtió en la señal de que algo más importante que la casa se había perdido. Mi relación con mi hijo, con mi familia, se estaba desmoronando sin que pudiera hacer nada para detenerlo. El contrato ya estaba firmado, pero mi corazón se negaba a aceptarlo. No podía creer que este fuera el final de algo tan profundo. Aquel papel, tan insignificante para ellos, era para mí una condena, un golpe directo a mi vida. Esa noche, cuando me retiré a mi habitación, sentí que la mansión, con todas sus joyas, sus muebles, sus alfombras de lujo, se había convertido en un laberinto sin salida. Era como si cada paso que diera me alejara más de lo que alguna vez fui. La sensación de estar atrapada en una vida que ya no reconocía me envolvía. ¿Por qué no me habían consultado? ¿Por qué no me lo dijeron? Mi mente seguía repitiendo esas preguntas sin encontrar respuesta. La humillación que sentía no solo era por la firma del contrato, sino por lo que estaba sucediendo dentro de mí. Me estaba quedando sin fuerzas, sin voz. No podía quedarme callada. No iba a permitir que mi vida se desmoronara ante mis ojos sin hacer algo al respecto. Sentí que era el momento de luchar por lo que me pertenecía. No importaba que ya estuvieran firmando papeles o que el dinero estuviera en juego. Lo único que necesitaba recuperar era mi dignidad, algo que, aunque no pudieran verlo, era lo único que realmente importaba. Al menos para mí. Las joyas en mi cuello brillaban con el mismo fulgor que antes, pero ahora se sentían como un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. La mansión que había construido con tanto esfuerzo se había vuelto el lugar de mi condena. Todo lo que veía a mi alrededor era lujo, pero no era lo que necesitaba. Lo que me faltaba era algo que no se podía comprar: respeto. A pesar de lo que había vivido, de las humillaciones que me había visto obligada a soportar, el hecho de que Marta y Álvaro estuvieran planeando algo a mis espaldas me seguía rondando la cabeza como una sombra. Cada día que pasaba, mi estómago se apretaba con más fuerza. Todo lo que antes era familiar y cómodo se convirtió en un lugar extraño, lleno de incertidumbres y mentiras. Me levantaba cada mañana, caminaba por los pasillos de la casa, y aunque los pisos de mármol reflejaban la luz de la mañana, no podía sentirme tranquila. La mansión, que una vez fue mi hogar, ya no me pertenecía. Esa mañana, algo cambió. No sabía qué, pero tenía la sensación de que algo iba a ocurrir. Como si el aire estuviera cargado de una verdad oculta que no podía seguir ignorando. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio pesado que te hace sentir como si todo a tu alrededor estuviera esperando una explosión. Caminé lentamente por el pasillo hacia el salón, y fue allí donde lo vi. Un sobre, abierto, en la mesa del comedor. No podía evitar sentir una punzada de miedo. Algo me decía que ese sobre contenía lo que había estado buscando sin saberlo. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mi curiosidad me empujó a acercarme. Al abrir el sobre, mis manos temblaban. El documento que estaba dentro era un contrato, y lo que leía era lo último que habría imaginado. Un contrato de venta. La casa que había construido con tanto esfuerzo, ese lugar donde había vivido durante años, ahora estaba en manos de Marta y Álvaro. La firma de ambos estaba allí, junto con el nombre de una inmobiliaria. Mis ojos recorrían las líneas del contrato, y cada palabra me desgarraba más. Era oficial,
me habían dejado fuera de la venta de mi propio hogar, sin siquiera decírmelo. El documento estaba firmado, las propiedades estaban listas para ser vendidas. En ese momento, supe que la traición ya no era una opción, había ocurrido, y ya no había vuelta atrás. El dolor que sentí no era solo por la venta de la casa, ni por lo que perdía materialmente. Lo que me dolía era saber que ni mi hijo ni Marta pensaron en mí en ningún momento de este proceso. Todo lo que había sido mi vida, mi lugar en este mundo, ahora estaba en manos de alguien más. Las paredes que había cuidado, los muebles de lujo, las alfombras de seda, todo lo que me pertenecía, estaba en el aire. Pero lo que me rompió fue el sentimiento de abandono. El pensamiento de que mi hijo había firmado eso sin siquiera pensarlo me destrozaba. En ese contrato, no solo estaba la venta de una casa, sino la venta de mi dignidad. Respiré hondo y, por un momento, me quedé inmóvil. El brillo de las perlas que colgaban de mi cuello, la suavidad del perfume que me había puesto esa mañana, me parecieron absurdos. Todo eso parecía ser solo una fachada que no podía esconder lo que estaba pasando dentro de mí. Sentí la necesidad de gritar, de pedir explicaciones, de reclamar lo que me pertenecía, pero algo me detenía. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo podía recuperar lo que me habían robado? La indignación crecía dentro de mí, pero también la desesperación. Me sentía impotente, y esa sensación me quemaba por dentro. La cocina, que antes era mi refugio, mi lugar de tranquilidad, ahora era solo otro recordatorio de lo que había perdido. Los cubiertos de plata, los platos de porcelana fina, los utensilios que usaba con tanto amor, ya no me daban paz. Solo sentía vacío. Esa misma casa que había sido escenario de tantas risas, celebraciones y momentos felices, ahora era un campo de batalla, lleno de heridas que me estaban dejando sin aliento. Miré el contrato una vez más, tratando de procesarlo, tratando de entender cómo podía haber llegado a esto. Y me di cuenta de algo. Ya no se trataba solo de la casa, ni siquiera de Marta o de Álvaro. Se trataba de mí. Se trataba de recuperar mi dignidad. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no podía seguir permitiendo que me tratara como una extraña en mi propia vida. Algo dentro de mí se rebeló, y aunque no sabía exactamente qué hacer, supe que debía encontrar una forma de luchar. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras me arrebatan lo que es mío. El primer paso era tomar el control de la situación, aunque no supiera cómo hacerlo. La rabia que sentía me daba fuerzas, pero también una sensación de determinación que no había experimentado hacía mucho tiempo. Mi corazón, aunque roto, se llenaba de algo nuevo, resolución. Esa tarde, me armé de valor y decidí hacer algo al respecto. Tomé el contrato y lo guardé en mi bolso. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Era hora de actuar, de hacer que mi voz se escuchara. Pero a la vez, algo dentro de mí me decía que no iba a ser fácil. Este camino, aunque necesario, sería doloroso. Me preguntaba si, al final, mi familia seguiría siendo mi familia. ¿Serían capaces de mirarme a los ojos alguna vez más? ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Actuarías con firmeza o dejarías que todo se desmoronara sin más? Era una tarde tranquila cuando decidí dar el siguiente paso. Mi mente seguía atrapada en el contrato que había encontrado, en la traición que me estaba comiendo por dentro. Necesitaba hablar con alguien, alguien que me ayudara a entender cómo había llegado hasta este punto. Ramiro Salvatierra, un viejo amigo y excompañero de trabajo, fue la primera persona en la que pensé. No solo porque compartimos tantos recuerdos juntos, sino porque siempre había sido un hombre sensato, un hombre que sabía escuchar sin juzgar. Sabía que él podía darme la perspectiva que necesitaba para no perderme en el caos que se estaba formando en mi mente. La casa estaba en silencio cuando me subí al coche y comencé el trayecto hacia la casa de Ramiro. Durante el camino, todo parecía más opaco de lo que era. Cada paso que daba me alejaba más de la casa que había conocido y me acercaba a una nueva realidad que no sabía cómo enfrentar. Al llegar, Ramiro me recibió con una calidez que me hizo sentir un poco menos sola en medio de todo lo que estaba viviendo. Su casa, aunque más modesta que la mía, tenía una calidez que hacía mucho tiempo que no sentía. La madera envejecida de los muebles, las paredes adornadas con fotos en blanco y negro de tiempos mejores, me dieron una sensación de refugio que necesitaba en ese momento. Me senté en una de las sillas de su comedor,
que estaba tan bien cuidada como todo lo que hacía. Ramiro se sentó frente a mí y sin decir una palabra, me miró, esperando que hablara. Mi garganta estaba cerrada, pero sabía que tenía que contarle todo. Tomé aire y sin pensarlo demasiado, empecé a relatarle lo que había sucedido los últimos días. La humillación, el contrato, la forma en que Marta y Álvaro habían manipulado todo sin que me diera cuenta. Cada palabra que salía de mi boca me parecía más pesada que la anterior, como si estuviera vaciando mi alma frente a él. Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba que alguien entendiera el dolor que sentía, aunque sabía que nadie podría comprenderlo completamente. Ramiro me escuchó en silencio, sin interrumpir, con esa mirada tan serena que siempre tenía. Cuando terminé de contarle todo, me sentí vacía, agotada, como si hubiera descargado todo el peso de esos días en sus palabras. Él se cruzó de brazos, mirándome con una calma que me desconcertaba. Pasaron unos minutos en los que el silencio se hacía cada vez más pesado, hasta que finalmente me dijo con voz suave pero firme: «¿Qué vas a hacer, Lucía?». Esa pregunta me atravesó como una flecha. No sabía qué hacer, no tenía las respuestas. Todo lo que sentía era confusión, miedo y una rabia que no podía liberar. Pero Ramiro, con su calma habitual, me miró de nuevo y añadió: «No te preocupes, no todo está perdido. Te ayudaré». Esa simple promesa me dio un respiro, una pequeña chispa de esperanza en medio de todo el caos. Mientras me explicaba lo que podría hacer, sentí una mezcla de alivio y temor. ¿Era suficiente lo que él me ofrecía? ¿Sería capaz de enfrentar a Marta y a mi hijo, de luchar por lo que me pertenecía? Las palabras de Ramiro resonaron en mi mente como un eco lejano. La vida no siempre es justa, y a veces debemos luchar por lo que creemos que es nuestro. Pero, al mismo tiempo, algo en su voz me decía que no estaba sola en esta lucha. Aún así, el miedo seguía presente. No sabía qué me esperaba, ni cómo terminaría todo esto. Solo sabía que ya no podía quedarme callada, que la rabia que sentía no podía ser ignorada. La casa de Ramiro, aunque más sencilla que la mía, me ofreció algo que había perdido en mi propio hogar: paz. Cada rincón de esa casa, cada detalle, me recordó que no todo se mide en lujo o en la perfección de las cosas materiales. Había algo mucho más valioso que eso: la tranquilidad de ser uno mismo, la dignidad de no ser pisoteado por aquellos que se aprovechan de la confianza que les damos. Fue en esa casa, rodeada de muebles de madera noble y fotografías que contaban historias de otros tiempos, donde me di cuenta de algo importante. No se trataba solo de una casa, ni de un contrato, ni de los lujos que había perdido. Se trataba de recuperar mi lugar en este mundo, mi voz, mi dignidad. La tarde fue pasando, y la conversación con Ramiro me dio algo que no sentía hacía mucho tiempo: claridad. Aunque no tenía todas las respuestas, al menos ahora sabía que no estaba sola, que podía confiar en alguien. Ramiro me ofreció su ayuda, pero la decisión final era mía. Al salir de su casa, el aire fresco me golpeó la cara como una bofetada. Era como si el mundo hubiera cambiado en cuestión de horas. El dolor seguía allí, pero algo había comenzado a moverse dentro de mí. Tenía que luchar por lo que era mío. No solo por la casa, sino por mi dignidad, por lo que me había sido arrebatado. Los días posteriores a mi conversación con Ramiro fueron una mezcla de incertidumbre y determinación. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho: «Te ayudaré». Eso me dio un respiro, pero también me recordó que la situación era mucho más compleja de lo que yo había imaginado. A pesar de que Ramiro había puesto a mi disposición su ayuda, sabía que las cosas no serían fáciles. Ya no podía seguir siendo la misma mujer que caminaba por los pasillos de mi casa, rodeada de lujo y de una vida aparentemente perfecta, sin tomar acción. Algo dentro de mí había cambiado esa tarde. Ya no solo se trataba de un contrato o de un conflicto familiar. Se trataba de mi vida, de mi futuro. La casa que había construido con tanto sacrificio ya no me pertenecía. Cada vez que entraba en la cocina y veía la nevera cerrada con candado, sentía que esa humillación se hacía más grande. No era solo la nevera. Era todo lo que representaba. La indiferencia de Marta, la apatía de Álvaro. Me estaba quedando sin espacio, sin fuerzas para seguir soportando este vacío emocional. El lujo que me rodeaba ya no tenía ningún sentido. Cada vez que miraba las alfombras de seda o los muebles de madera preciosa,
me daban la sensación de que todo eso era solo una fachada para esconder la tristeza que sentía en mi interior. La casa de mis sueños se había convertido en una prisión. Decidí entonces tomar acción. No podía seguir sentada esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Si había algo que había aprendido durante todos estos años era que las mujeres como yo no podemos esperar a que alguien nos salve. Debemos salvarnos a nosotras mismas. Esa mañana me levanté con la mente más clara que nunca. Sabía que no podía hacerlo sola, pero al menos tenía a Ramiro, y eso me daba un poco de esperanza. Me dirigí a mi oficina, ese lugar donde siempre me sentí segura, rodeada de papeles y documentos que me daban un sentido de control. Ahí, entre mis cosas, comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba hacer. La primera acción que debía tomar era hablar con un abogado. Sabía que no podía dejar que Marta y Álvaro me arrebataran la casa sin luchar. Busqué entre mis contactos y finalmente encontré a un abogado que me recomendaron. Era un hombre serio, con un buen historial en este tipo de casos. Cuando lo llamé, me sorprendió su disposición. Me recibió de inmediato en su oficina, un lugar sencillo pero elegante. Los muebles eran de madera oscura, el aire olía a cuero y la luz que entraba por la ventana creaba un ambiente acogedor. Al entrar, sentí una mezcla de alivio y tensión. La conversación con él sería crucial. Me explicó las opciones que tenía, y aunque no todas eran fáciles, me dio una sensación de control que hacía tiempo había perdido. El abogado me sugirió que empezara a reunir pruebas de todo lo que había sucedido, desde el contrato hasta los correos electrónicos que pudiera tener. A medida que hablaba, sentía que algo en mi interior se iba transformando. El miedo comenzó a desvanecerse, y una determinación silenciosa comenzó a apoderarse de mí. No podía dejar que me robaran mi vida, mi lugar. Ya no se trataba solo de recuperar la casa, sino de demostrar que mi dignidad no era negociable. Volví a casa esa tarde con una sensación de propósito. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil, pero ya no me importaba. La mansión de lujo que me rodeaba ya no me parecía tan grande ni tan impresionante. El brillo de las luces en los candelabros, el resplandor de las joyas que adornaban mis manos, ya no me daban la satisfacción que solían darme. Todo eso había dejado de ser importante. Lo que realmente me importaba era recuperar el control de mi vida, el respeto que me había sido arrebatado. Si Marta pensaba que podía seguir manipulando todo sin que yo hiciera nada, se equivocaba. Tenía un plan, y lo iba a seguir hasta el final. Durante los días siguientes, me sumergí en la tarea de reunir las pruebas necesarias. Pasaba horas en mi oficina, buscando en antiguos archivos, revisando papeles y correos electrónicos. Cada documento que encontraba me confirmaba que lo que Marta y Álvaro habían hecho no solo era injusto, sino también ilegal. Estaba construyendo un caso que me daría la oportunidad de luchar, y esa idea me daba fuerzas. Sabía que la batalla no sería fácil, que no sería rápido, pero me sentía más segura que nunca. Ya no estaba sola. Tenía un propósito claro, y ese propósito era recuperar lo que me pertenecía. Un día, mientras organizaba los papeles, recibí una llamada. Era Ramiro. Me dijo que había hablado con algunos contactos, que la situación era más grave de lo que pensábamos, pero que aún había tiempo para actuar. Esa llamada me llenó de una nueva energía. Todo lo que había hecho hasta ahora no era en vano. El plan estaba tomando forma, y aunque no sabía qué iba a pasar después, una cosa estaba clara: no iba a quedarme de brazos cruzados. No importa lo que Marta o Álvaro pensaran, yo iba a recuperar mi lugar. Esa noche, Marta organizó una cena. Desde el momento en que recibí la invitación, algo dentro de mí me dijo que esa iba a ser una de esas ocasiones en las que las apariencias no podían engañarme. La mesa estaba puesta con todo el lujo que ella siempre ponía: platos de porcelana fina, cubiertos de plata, cristales que reflejaban la luz de los candelabros de cristal. Todo perfectamente calculado para dar la impresión de que nada había cambiado, de que todo seguía igual. Pero no era así. Sabía que había algo mucho más grande bajo la superficie, algo que me estaba carcomiendo por dentro, y esa noche lo iba a enfrentar. Al entrar en el salón, los aromas de la comida me invadieron. La elegancia de la casa, las lámparas de lujo, las alfombras de seda en el suelo, todo parecía en su lugar. Pero mientras caminaba hacia la mesa, una sensación de opresión se apoderó de mí. El lujo ya no tenía el mismo significado.
Las joyas que llevaba puestas, las perlas que brillaban con la luz, ya no me daban la satisfacción de antes. Todo era falso. Marta sonrió de manera calculada cuando me vio entrar, y yo traté de sonreír de vuelta, aunque sabía que mi rostro no podía ocultar lo que sentía. No era solo la incomodidad de estar allí, era la sensación de estar en un lugar que ya no me pertenecía. La cena comenzó con una copa de vino, y mientras todos hablaban de cosas triviales, yo no podía dejar de pensar en lo que estaba a punto de hacer. Marta seguía hablando de sus planes para la casa, como si todo fuera suyo, como si yo no tuviera voz ni voto en nada. Las palabras de ella me llegaban como un eco lejano. «Vamos a remodelar la cocina», decía, con esa seguridad que tanto me molestaba. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía seguir callada. Ya no podía seguir permitiendo que me tratara como si no existiera. Cuando Marta levantó su copa para hacer un brindis, el aire en la habitación se volvió denso. Sus palabras eran como un desafío, un reto silencioso que me empujaba a reaccionar. «Brindemos por nuestro futuro», dijo, con esa sonrisa arrogante en su rostro. «Pronto esta casa será solo nuestra». Mi estómago se revolvió al escucharla, y un impulso irracional me hizo levantarme de la silla. No quería esperar más. No quería seguir soportando la humillación. Miré a todos los presentes, incluyendo a Álvaro, que permanecía en silencio, sin atrever a intervenir. Sus ojos se desviaron de los míos, y eso solo aumentó mi rabia. No podía creer que mi propio hijo estuviera participando en esto. Puse la copa sobre la mesa y, con una calma que ni yo misma entendía, me levanté lentamente. Todos me miraron, sorprendidos, pero no dije nada. Caminé hacia el centro de la sala, tomé una carpeta de mi bolso y la coloqué sobre la mesa frente a Marta. El silencio se instaló en el aire, y la tensión era palpable. Cuando abrí la carpeta, todos los ojos se centraron en mí. Mi voz, aunque temblorosa, no dejó lugar a dudas. «No tan pronto, Marta», dije, con firmeza. En ese instante, su sonrisa desapareció y su rostro se tornó serio. Saqué el contrato que había encontrado, el mismo contrato que firmaron Marta y Álvaro, y lo puse frente a ellos. La reacción de Marta fue inmediata. Su rostro pasó de la arrogancia a la incredulidad. No podía creer lo que estaba viendo. «¿Cómo lo conseguiste?», murmuró, casi sin aliento. En ese momento, todo se volvió claro. La mentira que había estado construyendo con tanto cuidado, la fachada de su superioridad, se desplomaba ante todos. Pero no solo estaba mostrando el contrato, también estaba revelando lo que realmente se había perdido en todo este proceso. Mi dignidad, mi lugar en esta familia. Y aunque no podía arreglar todo de inmediato, al menos sabía que esa noche había dado el primer paso para tomar el control. Marta intentó reaccionar, pero ya no era la misma. El brillo en sus ojos había desaparecido. «Esto es completamente ilegal», dije, sin levantar la voz, pero con la certeza de que lo que decía tenía peso. Miré a Álvaro, que permanecía en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. Y fue entonces cuando comprendí que lo que estaba sucediendo no solo era una cuestión de propiedad. Era una cuestión de respeto, de lealtad, de familia. Marta había cruzado una línea, y ya no podía seguir permitiendo que mi hijo se quedara al margen de todo esto. No iba a dejar que se destruyera todo lo que habíamos construido. De repente, el sonido de la puerta al abrirse cortó la tensión en el aire. 2 agentes de la Guardia Civil entraron, con una citación judicial en la mano. Marta se quedó paralizada. No podía entender lo que estaba sucediendo. Los agentes se acercaron a ella, y cuando la llamaron por su nombre, su rostro palideció. «Señora Marta Ruiz, necesitamos que nos acompañe», dijo uno de los agentes. Fue como si el tiempo se detuviera. Marta, incapaz de reaccionar, se desplomó sobre la silla. En ese momento, comprendí que ya no había marcha atrás. La justicia había llegado, y con ella, el final de la impunidad que Marta había disfrutado durante tanto tiempo. El aire en la sala era pesado. El sonido de los agentes de la Guardia Civil escoltando a Marta hacia la puerta de la casa resonaba en cada rincón de la mansión, pero no era solo la voz de los oficiales lo que me alcanzaba. No. Era el silencio profundo que se había instalado entre todos los presentes. Álvaro no había dicho una palabra desde que se levantó la cortina de la mentira. No se movió. No respiraba.
Solo miraba a su madre, como si la realidad lo hubiera golpeado de frente. Yo, por otro lado, sentí un peso menos en el pecho, pero la rabia seguía ardiente. Sentía que, por fin, algo se estaba haciendo justicia, aunque no estaba ni cerca de terminar. Marta, arrastrada por los agentes hacia la salida, lanzaba miradas de desesperación, suplicando algo que nadie podría darle, la comprensión de que había perdido. La perdición no solo venía con la orden de la Guardia Civil, sino con el hecho de que, por primera vez, alguien le mostró su verdadero rostro. El rostro que ocultaba bajo su fachada de mujer elegante, de esposa controladora y de madre ausente. El brillo de las joyas en su cuello no era suficiente para esconder la vergüenza en sus ojos. Mientras salía por la puerta, sentí un extraño alivio en mi interior. Pero no duró mucho. Al volver mi mirada hacia Álvaro, vi que él también se había levantado, pero aún seguía distante, vacío. El hijo al que había dado todo, que siempre había sido mi esperanza, ahora parecía más perdido que nunca. Su silencio, su incapacidad de ver lo que estaba pasando, me destrozaba. Aunque la justicia se estaba haciendo, sabía que lo que realmente estaba en juego era algo más grande. Nuestra relación, la confianza que habíamos perdido irremediablemente. Esa tarde, la justicia llegó, pero al precio de algo que me dolía aún más. No solo había perdido la mansión que había construido, sino que estaba perdiendo a mi hijo. Me acerqué a la mesa, la misma mesa donde habíamos compartido tantas cenas, tantas celebraciones. El lujo de los platos de porcelana, la delicadeza de los cristales que ahora parecían frágiles, inservibles, comparado con el peso que tenía lo que había sucedido esa noche. De algún modo, toda la elegancia de la casa se desvaneció ante los ojos de todos. Ya no importaba cuánto dinero hubiéramos gastado en las decoraciones, en las lámparas de lujo o en los muebles de roble de la biblioteca. Nada de eso me importaba en ese instante. Era como si todo lo que había creado con tanto esfuerzo ahora se hubiera convertido en polvo frente a mis ojos. Me senté frente a Álvaro. Lo miré a los ojos y, aunque no sabía qué iba a decir, sentí la necesidad de que él entendiera lo que estaba en juego. No era solo la casa, ni el dinero, ni las propiedades que estaba perdiendo. Era la confianza. Era el respeto. Era nuestra relación. Álvaro, ¿qué esperas de todo esto?, le pregunté, sin levantar la voz, pero con la firmeza que tanto me había costado recuperar. Él me miró, y por un momento pude ver un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Pero rápidamente lo ocultó, como si no pudiera enfrentarse a la realidad. Su expresión me rompió aún más. ¿En qué momento mi hijo dejó de ser el hombre que creí conocer? El dolor que sentí al ver cómo se alejaba, cómo se mantenía en silencio, me partió en dos. Sabía que tenía que decirle algo, pero no sabía qué palabras usar. Quería gritarle, pero en lugar de eso, tomé una respiración profunda y me levanté. La mansión ya no era mía, de eso no había duda. Pero mi dignidad, mi voz, lo que me quedaba de mí, sí que era algo que podía recuperar. Me dirigí hacia la entrada y vi cómo Marta se alejaba, llevándose con ella no solo mi casa, sino mi familia. Pero no sería así siempre. El tiempo me diría si había cometido un error al luchar. El tiempo también me diría si mi relación con Álvaro podría salvarse. La puerta se cerró tras los agentes y Marta. Los ecos de sus pasos desaparecieron, pero el silencio en la casa permaneció. Era como si el aire hubiera cambiado, como si se hubiera vaciado todo lo que alguna vez había sido mi vida. Me giré hacia Álvaro, que estaba de pie, mirando el vacío. Había perdido la guerra por la casa, sí, pero la batalla por mi dignidad apenas comenzaba. ¿Y tú? Si hubieras estado en mi lugar, ¿seguirías luchando por lo que queda o te habrías rendido ante el dolor? El silencio en la casa, esa pesadez que no me dejaba respirar, se hizo aún más profundo cuando los agentes de la Guardia Civil salieron con Marta a la puerta. No podía dejar de mirar sus rostros, la expresión de humillación y desesperación en los ojos de Marta mientras era escoltada. A pesar de que todo lo que había sucedido me había dejado vacía, había una extraña sensación de alivio recorriéndome, como si una sombra que me había estado persiguiendo por semanas finalmente se desvaneciera. Pero, al mismo tiempo, la pregunta que me atormentaba era, ¿qué haría ahora? ¿De verdad pensaba que esta era la solución, que esto repararía todo lo que había perdido? El lujo que me rodeaba, que había sido mi refugio por tanto tiempo, ahora me parecía vacío,
como si el dinero y la propiedad no pudieran llenar los huecos profundos en mi alma. Las alfombras de seda en el suelo, los muebles de mármol, las lámparas de cristal que siempre brillaban con la luz suave, ya no me daban consuelo. Era como si toda esa elegancia, todo ese lujo, hubiera perdido su propósito. Nada de eso importaba en ese momento. Lo que realmente había perdido no se podía comprar ni reemplazar con objetos, ni siquiera con dinero. La casa, aunque llena de riqueza, ya no era mi hogar. Caminé hacia el salón, observando las paredes adornadas con fotos familiares que, hasta ese momento, me traían recuerdos felices. Esas fotos, que ahora parecían distantes y borrosas, mostraban un pasado que ya no podía recuperar. Miré a mi alrededor, a los detalles que había cuidado, a las perlas que adornaban mi cuello, al brillo de los cristales de las lámparas. Todo se veía diferente, como si ya no tuviera significado. Y la razón era simple. Mi vida, mi dignidad, estaba siendo destruida sin que pudiera hacer nada. La casa, que había construido para mi familia, se había convertido en un escenario de traición, y lo peor era que ni siquiera estaba segura de si alguno de ellos se daba cuenta del daño que me estaban haciendo. Pasé por el comedor, donde Marta y Álvaro solían sentarse a discutir sobre cosas triviales, y me detuve frente a la mesa. Las sillas de madera de roble, los manteles de lino finos, todo parecía tan alejado de lo que realmente importaba. La belleza de la casa ya no me tocaba. Me senté, observando el vacío en el que me encontraba. Había perdido mucho más que una propiedad. Había perdido el respeto, la confianza y, lo peor de todo, mi lugar en esta familia. ¿Cómo pude haber sido tan ciega para no ver lo que estaba sucediendo? ¿Cómo pude permitir que mi propio hijo participara en esto sin darme cuenta? Mientras me sentaba allí, con el contrato que había encontrado aún en mis manos, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Ya no podía quedarme en ese lugar de sumisión. Ya no podía permitir que me arrebataran todo lo que me pertenecía. A pesar de la tristeza y la frustración que sentía, algo se había encendido dentro de mí. Sabía que, aunque no podría recuperar todo lo que había perdido, había una parte de mí que aún no se había quebrado por completo. Mi dignidad. No importaba lo que sucediera después. No importaba que la casa ya no fuera mía. Lo que importaba era que yo ya no era la misma persona que había llegado allí días atrás, derrotada y sin esperanza. El sonido de los pasos de los agentes se desvaneció, y el silencio volvió a llenar la casa. Pero esta vez no era un silencio de desesperación, sino uno de determinación. A pesar de la desolación que sentía, sabía que el siguiente paso era mío. ¿Qué haría ahora? ¿Seguiría luchando por lo que me quedaba, o dejaría que todo se desmoronara como si nunca hubiera importado? La respuesta era clara. No iba a permitir que todo lo que había construido se desintegrara frente a mis ojos. No lo iba a permitir, no sin luchar. El día siguiente al arresto de Marta fue como un despertar para mí. Aunque había conseguido que la justicia comenzara a tomar cartas en el asunto, el peso de la traición no se desvanecía tan fácilmente. El eco de los pasos de Marta y los agentes de la Guardia Civil aún resonaba en mis oídos, y la mansión, que alguna vez fue un lugar de calidez, ahora me parecía un enorme vacío. Las cortinas de seda caían suavemente sobre las ventanas, pero ya no filtraban la luz de la misma manera. Todo estaba diferente. Yo estaba diferente. Me senté frente a la mesa del comedor, mirando el contrato que había alterado tanto mi vida, y sentí un nudo en el estómago. Aquel pedazo de papel no solo representaba la venta de la casa, sino todo lo que había perdido. Mi hijo, Álvaro, seguía en silencio. La casa ya no se sentía como el hogar que conocía. La distancia entre nosotros se volvía cada vez más grande, y lo peor de todo era que él parecía ser tan indiferente como Marta. Me levanté de la mesa, incapaz de seguir sentada. Mis pasos resonaban en el pasillo mientras me dirigía hacia el salón. Allí estaba él, parado frente al ventanal, mirando hacia el jardín. Parecía tan ajeno a todo lo que había sucedido. Las paredes de mármol, los muebles elegantes, los candelabros de cristal, todo lo que había sido parte de mi vida, ahora me parecía una decoración vacía. Ni siquiera Álvaro parecía darse cuenta del peso de la situación. Cuando me acerqué, él no se giró, pero podía sentir su incomodidad. Quería decirle algo, algo que rompiera ese muro de silencio entre nosotros, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Él era mi hijo. Yo lo había criado.
Había sacrificado tanto por él. Y verlo allí, tan distante, tan ajeno, me rompía por dentro. Finalmente, lo llamé. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Álvaro, dije, con la voz quebrada, pero lo suficiente para que me escuchara. Él giró lentamente, y por un momento, vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: duda. Pero era demasiado tarde para eso. Todo lo que había pasado ya no se podía deshacer con una mirada. «¿Qué has hecho, mamá?», me preguntó, como si él no tuviera nada que ver con todo esto, como si yo fuera la culpable. Su voz era fría, distante, casi como si se estuviera hablando a sí mismo, tratando de comprender lo que había sucedido. «¿Por qué tomaste esa decisión?». La pregunta me hirió más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿Cómo podía explicarle lo que había pasado cuando ni siquiera yo misma lo entendía por completo? No le dije nada. Simplemente lo miré, tratando de contener las lágrimas que se agolpaban en mis ojos. La indiferencia que sentía de su parte me ahogaba. Álvaro comenzó a caminar hacia mí, pero sus pasos eran vacíos, sin rumbo. Sabía que no podía quedarme callada, pero tampoco sabía cómo encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. «Lo que está en juego aquí, Álvaro, no es solo la casa», le dije finalmente, con voz firme, pero llena de dolor. «Lo que me duele más es que no me hayas visto, que no hayas entendido lo que estaba pasando». Sus ojos, que antes parecían tan llenos de confianza, ahora estaban vacíos, como si todo lo que había creído hasta ese momento se hubiera desmoronado. No pude soportar ver la indiferencia de su rostro. Algo se rompió entre nosotros, y no sabía si habría vuelta atrás. Las lágrimas comenzaron a caer, no porque quisiera llorar, sino porque la impotencia era tan grande que ya no pude evitarlo. «No puedo seguir con esto», mamá dijo en un susurro, pero no lo dijo con dolor, sino con una resignación que me partió el alma. «Es demasiado tarde». En ese momento, supe que todo lo que había construido, toda la vida que había soñado para nosotros, se estaba desmoronando frente a mí. No solo la mansión, ni la herencia, ni los lujos que habíamos tenido. Era mi familia lo que se estaba desmoronando. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo, algo en mí también se estaba liberando. Quizás, al final, todo lo que había pasado me había mostrado la cruda verdad de que ya no podíamos seguir viviendo en una mentira. No sabía si algún día volveríamos a ser los mismos, si podríamos reconstruir lo que se había roto. Pero lo que sí sabía es que ya no podía seguir callando, que no podía seguir permitiendo que me tratara como si fuera invisible. Algo dentro de mí había cambiado, y aunque no sabía qué pasaría después, me sentía más fuerte que. El juicio llegó más rápido de lo que había imaginado. Aunque sabía que tenía el respaldo legal necesario, el peso de la situación me estaba agotando. Cada día que pasaba en la mansión, con los recuerdos de lo que había sido mi vida, me hacía más difícil seguir adelante. No importaba cuán lujosa fuera la decoración, lo impecable de los muebles de roble, el brillo de los candelabros de cristal, todo aquello ya no tenía valor. La verdadera lucha se libraba dentro de mí, en mis recuerdos, en la forma en que había llegado hasta aquí, en la humillación de verme a mí misma de esa manera. La mansión, que siempre había sido un refugio, ahora solo era un lugar lleno de ecos de lo que había perdido. El juicio estaba a la vuelta de la esquina, y yo tenía que estar preparada. Pasaba las noches revisando papeles, organizando mis pruebas, pero a pesar de todo lo que había logrado reunir, la verdad es que el miedo seguía presente. ¿Sería suficiente? ¿Sería capaz de demostrar lo que había sucedido sin que todo se desmoronara de nuevo? La idea de enfrentarme a Marta en un tribunal me aterraba. Ya no se trataba solo de lo que ella había hecho, se trataba de mí, de mi dignidad, de mi derecho a recuperar lo que me pertenecía. Pero mientras más lo pensaba, más fuerte me sentía. No podía permitir que la justicia no se hiciera. Los días previos al juicio fueron un torbellino de emociones. Ramiro había estado a mi lado en todo momento, pero sentía que, por primera vez en mucho tiempo, las decisiones dependían solo de mí. Ya no podía quedarme quieta.
Ya no podía seguir permitiendo que mi vida fuera manipulada por otros. Las paredes de la mansión me parecían cada vez más opresivas, como si cada vez que respiraba el aire se volviera más denso. Los objetos, las joyas, las piezas de arte en las paredes, todo parecía ser un recordatorio cruel de lo que había perdido. La casa, que alguna vez había representado todo lo que había logrado, ahora era solo un recordatorio de la traición y la humillación que había sufrido. El día del juicio, el aire estaba cargado de tensión. Me vestí con elegancia, como siempre lo había hecho, pero esa mañana no era solo por el protocolo. Era por mí. Era por mi dignidad. Mientras me miraba en el espejo, veía una mujer diferente, una mujer que ya no iba a ser la misma que la que había llegado a este punto, rota y sin esperanza. Ahora había una fuerza dentro de mí, aunque no podía evitar que el miedo me consumiera por dentro. Sabía que lo que estaba en juego no era solo la casa o el dinero. Era el respeto, la justicia, lo que había perdido, lo que me habían robado, lo que aún podía recuperar. Al llegar al tribunal, la frialdad del ambiente me golpeó. Las paredes de mármol blanco, los bancos de madera pulida, el brillo de las luces, todo parecía tan lejano, tan frío, comparado con el calor que una vez sentí en mi hogar. Pero no podía dejar que eso me desbordara. Era el momento de mostrar quién era realmente, de luchar por lo que me pertenecía. Marta, que siempre se había mostrado tan segura de sí misma, parecía distinta. Ya no estaba vestida con la misma arrogancia de antes. Algo en su rostro, en su postura, mostraba una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Y por primera vez, su indiferencia ya no me afectaba. No era ella quien iba a decidir mi destino. Yo lo haría. El juicio comenzó con la presentación de pruebas. Las pruebas que había reunido, los correos electrónicos, las transacciones bancarias, todo estaba en su lugar. Mi abogado presentó todo con firmeza, pero lo que más me sorprendió fue la reacción de Marta y de Álvaro. Ambos parecían perder el control. En ese momento, todo lo que había acumulado, todo el lujo que Marta había utilizado para ganar su poder sobre mí, ya no tenía valor. La verdad estaba saliendo a la luz, y no importaba lo que ellos pudieran decir. Ya nada podría tapar lo que habían hecho. El aire en la sala se hizo pesado, pero en lugar de asustarme, me dio fuerza. Finalmente, estaba enfrentando la verdad. Finalmente, se hacía justicia. A medida que el juicio avanzaba, me di cuenta de algo crucial. No importaba si ganaba o perdía este caso. Lo que realmente había cambiado era yo. La mujer que había llegado a este tribunal ya no era la misma que había vivido toda su vida sin cuestionarse. La mujer que estaba ahora frente a todos era más fuerte, más decidida. No solo estaba luchando por una propiedad, estaba luchando por mi libertad, por mi dignidad, por mi derecho a vivir sin ser menospreciada. Un mes después del juicio, todo parecía haber cambiado, pero al mismo tiempo nada había cambiado. Marta estaba fuera de la casa, y el juicio había decidido que, al menos por ahora, la propiedad me pertenecía. Sin embargo, la victoria legal no había sanado las heridas más profundas. La mansión, aunque seguía siendo mía, ya no era la misma. Las paredes de mármol que antes me daban una sensación de fortaleza ahora parecían frías e indiferentes. El lujo, la decoración exquisita, los muebles de roble, los candelabros de cristal, ya no me llenaban. Lo que realmente había perdido, lo que me atormentaba, no era la propiedad, sino la relación con mi hijo. Y eso era algo que no se podía comprar ni restaurar con ninguna cantidad de dinero. Álvaro, mi hijo, no había vuelto a la casa desde la sentencia. La distancia que se había creado entre nosotros durante esos días era insoportable. Por mucho que lo intentara, no podía dejar de pensar en cómo todo esto lo había afectado. La forma en que se había quedado en silencio, sin intervenir, sin alzar la voz, mientras Marta tomaba decisiones que nos afectaban a todos. Era como si su indiferencia hubiera sellado un abismo entre nosotros. El hombre que había criado, el hijo en quien había puesto todas mis esperanzas, ahora parecía perdido, distante, como si ya no formara parte de mi vida. Una tarde, cuando me sentaba sola en la biblioteca, rodeada de libros y recuerdos, escuché la puerta principal abrirse. Al principio, pensé que era el viento o algún ruido de la casa, pero luego escuché pasos firmes acercándose. Cuando vi a Álvaro entrar en el salón, mi corazón dio un vuelco. Llevaba una expresión de cansancio, de tristeza,
pero también una expresión que no había visto en él en mucho tiempo: arrepentimiento. El brillo que había perdido en sus ojos parecía comenzar a regresar, aunque tímidamente. Al verme, se detuvo en seco, como si no supiera si debía acercarse o no. El silencio entre nosotros fue insoportable. Ni yo sabía qué decir, ni él parecía estar preparado para hablar. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. «Mamá», dijo con voz baja, como si las palabras le costaran. Lo siento mucho». Esas palabras, tan simples, tan dolorosas, fueron suficientes para que todo el peso de las semanas pasadas me cayera encima. No me lo había esperado. No lo había visto venir. En ese momento, me di cuenta de que, aunque lo había perdido en muchos sentidos, aún había algo del que seguía siendo mío. Su arrepentimiento, aunque tardío, era un paso. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Me levanté lentamente, tratando de contener la emoción que me inundaba. Caminé hacia él, y cuando estuve lo suficientemente cerca, lo miré a los ojos. Vi el miedo, la vergüenza, la culpa en su mirada, pero también vi algo que me hizo darme cuenta de que todavía podía salvarse. «Álvaro», le dije, con la voz temblorosa pero firme. «Lo que pasó no fue solo un error de Marta. Tú también fuiste parte de esto. Pero si realmente quieres cambiar, si quieres que nuestra relación no se rompa por completo, entonces necesitaré ver que estás dispuesto a hacer todo lo posible para enmendar lo que has hecho». Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No era la primera vez que veía lágrimas en sus ojos, pero en ese momento me di cuenta de que era diferente. No eran lágrimas de arrepentimiento vacío. Eran lágrimas de alguien que había comprendido la magnitud de su error. «Lo que te hice», comenzó, con la voz quebrada. «No sé cómo explicarlo, mamá. Me dejé llevar por lo que Marta quería, por lo que ella decía. Pero te fallé. Y no sé si alguna vez podré perdonarme por eso». Lo miré fijamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No sabía si podía perdonarlo de inmediato, pero algo dentro de mí me decía que la relación entre nosotros aún tenía salvación. El perdón no se pide, Álvaro. El perdón se demuestra con actos, con decisiones, con cambios reales. Si realmente quieres que te perdone, vas a tener que demostrarme que lo entiendes, que comprendes lo que has hecho y lo que has perdido. Él guardó silencio por un momento, y luego, con un suspiro profundo, dijo: «Voy a hacer todo lo que sea necesario, mamá. Todo lo que esté en mis manos. No te prometo que será fácil, pero quiero que me des la oportunidad de arreglarlo». En ese momento, vi algo que no había visto en él en mucho tiempo: determinación. Algo que me hizo creer que, tal vez, aún podíamos reconstruir lo que se había roto. Y aunque no sabía qué nos deparaba el futuro, algo en mi corazón me decía que esta conversación, este pequeño paso, era lo que necesitábamos. No iba a ser fácil. La mansión seguía vacía de significado, las heridas seguían abiertas, pero por primera vez, sentí que algo de esperanza se estaba abriendo en mi vida. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías luchando por la relación o dejarías que se desmoronara por completo? Pasaron semanas desde aquella conversación con Álvaro, semanas que parecieron un río de emociones. Aunque la distancia entre nosotros no desapareció de inmediato, había algo en el aire que era diferente. Algo en mí había cambiado, y no solo en él. Cada día que pasaba, mientras caminaba por la mansión, con su lujo y su opulencia a mi alrededor, sentía que ya no era la misma mujer que llegó aquí, derrotada y llena de humillación. Aunque la mansión seguía siendo la misma, yo ya no la veía de la misma forma. Los mármoles pulidos de los pasillos y las alfombras de seda que adornaban el suelo ya no tenían el mismo poder sobre mí. Había aprendido que no importaban los lujos, las joyas ni los objetos caros. Lo único que importaba era lo que yo decidiera hacer con mi vida a partir de ahora. Los días se hicieron más tranquilos, aunque todavía había momentos de tensión. Mi relación con Álvaro no estaba curada por completo, pero cada pequeño gesto suyo me decía que estaba dispuesto a intentarlo. La casa, que antes era un símbolo de la perfección, ya no tenía ese poder sobre mí. Las perlas en mi cuello, que siempre me hacían sentir elegante y distinguida, ya no me representaban. No necesitaba adornos para sentirme valiosa. Mi verdadera fuerza venía de dentro. En los momentos en que la duda me asaltaba,
me acordaba de lo que había sido capaz de hacer. Había sobrevivido a la traición, al abandono, y ahora tenía que encontrar una forma de reconstruir lo que había perdido. No todo era fácil, por supuesto. El juicio con Marta había terminado, pero la herida seguía abierta. Sabía que aunque había ganado en el tribunal, el verdadero desafío sería curar las heridas emocionales. Y esa parte del proceso no podía ser acelerada. No podía forzar a mi hijo a perdonarme por lo que había pasado, ni podía obligarme a perdonarlo por lo que me había hecho. Lo único que podía hacer era ser paciente, conmigo misma y con él. Y aunque la mansión seguía siendo un lugar de recuerdos dolorosos, había algo que me decía que, eventualmente, encontraríamos nuestra paz. No por lo que habíamos perdido, sino por lo que estábamos dispuestos a reconstruir. Empecé a pasar más tiempo con Álvaro, aunque la incomodidad seguía presente. Nos sentábamos juntos en el salón, mirando el jardín desde los ventanales. Hablábamos poco al principio, pero lo importante era que hablábamos. Empezamos a reconstruir esa comunicación que habíamos perdido. A veces, la conversación era incómoda, pero lo que más me sorprendió fue que, a medida que pasaban los días, la tensión empezaba a desaparecer. Poco a poco, él empezó a mostrarme que estaba dispuesto a cambiar, a reparar lo que había roto. Y yo, aunque no lo dijera en voz alta, comenzaba a sentir que podía volver a confiar en él. No completamente, no de inmediato, pero estaba comenzando a creer que la relación que habíamos perdido aún podía salvarse. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada mes que pasaba, sentía que la herida se iba cerrando. No por completo, pero sí lo suficiente como para empezar a mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Las perlas que antes brillaban con tanto orgullo ahora se quedaron guardadas en un cajón. Ya no necesitaba esos adornos para sentirme valiosa. Ya no necesitaba que la casa tuviera ese brillo dorado para saber que había logrado algo importante. Lo que había aprendido era que la verdadera riqueza no venía de lo que tenía a mi alrededor, sino de lo que llevaba dentro. Y eso, finalmente, era algo que Marta no había podido quitarme: mi dignidad. La mansión, aunque con sus lujos intactos, ya no me parecía un lugar de sufrimiento. La casa, los muebles de roble, las alfombras de seda, ya no representaban una prisión de recuerdos dolorosos. Empecé a ver las cosas de otra manera. Lo que había sido el centro de mi vida material ahora se convertía en un lugar donde podía vivir mi transformación. Donde podía recuperar lo que había perdido, no en bienes materiales, sino en mi alma. La verdadera recuperación no venía de la propiedad, ni de los objetos de lujo, sino de la paz que ahora comenzaba a sentir dentro de mí. El camino hacia la sanación fue largo, pero ya no me asustaba. Sabía que no estaba sola. Aunque había perdido muchas cosas, lo que más importante había quedado intacto era mi capacidad de seguir adelante. Y eso, más que todo lo demás, era lo que realmente me pertenecía. A lo largo de esos meses, mi vida comenzó a encontrar su camino nuevamente, aunque no de la forma que imaginaba. El perdón, ese concepto tan abstracto y a menudo tan esquivo, se fue instalando poco a poco en mi vida, aunque no de inmediato. La palabra perdón se convirtió en un ejercicio diario, algo que no solo debía ofrecer a los demás, sino también a mí misma. Y mientras caminaba por los pasillos de la mansión, rodeada de muebles elegantes y lujo, me di cuenta de que lo que me había impedido avanzar durante tanto tiempo era mi renuencia a perdonar, a Marta, a Álvaro y a mí misma. Recuerdo que al principio no quería ni pensar en el perdón. Cada vez que escuchaba esa palabra, pensaba que era una debilidad, una rendición. ¿Cómo podía perdonar a aquellos que me habían traicionado de esa manera? ¿Cómo podía dejar atrás tanto dolor, tanto daño? Pero algo dentro de mí me dijo que si no lo hacía, si no encontraba la manera de sanar, nunca podría seguir adelante. El odio y la rabia que llevaba dentro solo me estaban consumiendo. Y fue entonces cuando comencé a entender que perdonar no significaba olvidar. Perdonar significaba liberar mi corazón, liberar mi alma de la carga que llevaba sobre mis hombros. Álvaro comenzó a pasar más tiempo en la casa. Cada vez que entraba en el salón y lo veía allí, mirándome en silencio, algo se agitaba en mi pecho. Los momentos de tensión entre nosotros seguían, pero había algo que se estaba transformando en él. Había comenzado a trabajar en sí mismo, a cambiar. Sabía que el camino para reparar lo roto no era corto ni fácil, pero lo importante era que estaba dispuesto a recorrerlo. Y yo, aunque con miedo,
empecé a aceptar que el perdón era la única forma de que las cosas entre nosotros sanaran. No era una tarea sencilla, pero era necesaria. El perdón también comenzó a dirigirse hacia Marta, aunque me costó mucho más. No era solo lo que me había hecho, sino lo que representaba para mí. Marta había sido una parte importante de mi vida, pero su ambición y su egoísmo habían destruido lo que creía que teníamos. A medida que la pensaba, me di cuenta de que el perdón hacia ella no significaba que tuviera que aceptar sus actos. No. Perdonarla significaba liberar mi corazón de la amargura que sentía hacia ella. Significaba que, aunque ella nunca se arrepintiera, yo podía encontrar paz. Porque aferrarme al odio solo me mantenía atrapada en el pasado, en un ciclo de dolor que ya no quería seguir repitiendo. Hubo una tarde en que me senté sola en el comedor, mirando el jardín a través de los ventanales. La luz del atardecer se filtraba suavemente por las cortinas, y todo parecía tranquilo, como si el tiempo finalmente se hubiera detenido para mí. No me importaba el lujo que me rodeaba. Ya no veía la casa de la misma forma. Era un espacio vacío, en el que las huellas de la traición aún quedaban, pero también era un lugar donde podía empezar de nuevo. Comencé a escribir en mi diario, como siempre lo hacía en los momentos de reflexión. Esa tarde escribí sobre el perdón, sobre lo que me había costado y lo que había aprendido. Perdonar a Marta, a Álvaro, pero sobre todo perdonarme a mí misma. Y en ese momento, entendí que el perdón no solo era para los demás, sino para mí. Para liberarme, para seguir adelante. Álvaro se acercó a mí, y con un tono más suave que nunca, me pidió perdón una vez más. Esta vez no lo sentí como una obligación. Esta vez lo sentí genuino. Y yo, con el corazón más ligero de lo que había estado en mucho tiempo, le dije: el perdón no se pide, hijo. Se demuestra. Y lo que has hecho hasta ahora me dice que estás en el camino correcto. No fue fácil. Aún no era suficiente para borrar todo lo que había pasado, pero fue un primer paso. Un paso hacia la reconstrucción de nuestra relación, hacia la reconciliación. Lo que había sido un espacio lleno de rencor, resentimiento y amargura, ahora empezaba a ser un lugar donde el amor podía florecer nuevamente. No de la misma forma que antes, no de inmediato. Pero el perdón, por fin, había abierto una puerta a la esperanza. Con cada día que pasaba, algo se estaba transformando dentro de mí. La mansión, que antes era un símbolo de lo que había perdido, comenzaba a adquirir un nuevo significado. Ya no era solo un espacio lleno de lujos vacíos, sino un lugar que empezaba a llenarse nuevamente de recuerdos. No de los recuerdos rotos de lo que una vez fue, sino de los momentos en los que, poco a poco, recuperaba lo que realmente importaba: mi paz, mi dignidad y, en cierto modo, mi relación con Álvaro. No había sido fácil, ni mucho menos. Los días habían estado llenos de dolor y de incertidumbre, pero el tiempo, aunque lento, tenía su propio ritmo. La casa, ahora vacía de la arrogancia de Marta, me parecía más un refugio que un campo de batalla. Todo lo que había pasado, cada golpe, cada mentira, me había cambiado. Pero, lo más importante, era que había aprendido a ver la vida de otra manera. Había dejado de mirar la mansión como un símbolo de lo que me habían arrebatado y comencé a verla como un lugar donde, a pesar de todo, podía empezar a reconstruir mi vida. Álvaro había vuelto a la casa, ya no como un hijo distante, sino como alguien dispuesto a ser parte de la reconstrucción de lo que habíamos perdido. Ya no importaba el lujo que nos rodeaba. Ya no importaban las joyas ni el dinero que habíamos acumulado. Lo que realmente importaba era que, aunque la relación entre nosotros aún necesitaba tiempo para sanar, estábamos dando pasos en la dirección correcta. Cada vez que lo veía, más tranquilo, más dispuesto a hacer las cosas bien, sentía que algo en mí se suavizaba. El rencor, aunque no desaparecido por completo, comenzaba a desvanecerse. Recuerdo una tarde en la que nos sentamos en el jardín. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados. Las flores en el jardín, que antes me parecían una fachada, ahora parecían tener más vida. Habíamos comenzado a hablar de cosas simples, de lo que habíamos hecho en los últimos meses, de lo que ambos habíamos aprendido. Fue una conversación tranquila, sin gritos, sin reproches. Y por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba nada más. No necesitaba recuperar el pasado. Lo que realmente quería era vivir el presente,
construir una nueva relación con Álvaro, sin cargar con el peso de las heridas pasadas. Aunque el camino por recorrer seguía siendo largo, algo en mi corazón me decía que estaba en el lugar correcto. La mansión ya no era una prisión, sino un espacio donde podía empezar de nuevo. Las paredes de mármol que antes me parecían tan frías ahora me parecían testigos de lo que había vivido. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir lo que hacía con mi vida a partir de ahora. Y lo que decidí fue sanar, tanto por mí como por mi hijo. No sabía si alguna vez volveríamos a ser lo que éramos, pero sabía que lo que importaba era el futuro, lo que haríamos juntos de aquí en adelante. Álvaro, aunque aún llevaba en su rostro las marcas de lo que había ocurrido, empezaba a mirarme con una calidez que hacía tiempo no veía. El proceso no era fácil, pero ya no me sentía tan sola. Los pasos que dábamos, aunque pequeños, eran firmes. Y aunque la mansión aún estaba llena de ecos de lo que habíamos perdido, ahora había algo más, la posibilidad de reconstruir lo que realmente importaba. Lo que me quedaba, lo que no podía ser robado, el amor, la familia y mi propia dignidad. A veces, cuando caminaba por los pasillos, sentía que la casa me miraba de una manera diferente, como si estuviera reconociendo la transformación que había tenido lugar. La decoración, los lujos, los adornos, ya no eran lo que definían mi vida. Lo que realmente definía lo que éramos ahora era nuestra capacidad de sanar, de perdonar, de empezar de nuevo. La casa se había vaciado de lo que había sido, pero poco a poco se llenaba de algo nuevo, algo más valioso. Finalmente, después de tanto tiempo de dolor y sanación, me decidí a organizar una cena en casa. No sería una cena como las anteriores, llenas de risas forzadas y conversaciones vacías, donde el lujo de los cubiertos de plata y las copas de cristal servían para disimular la distancia emocional. Esta cena sería diferente. La mesa, aunque elegantemente puesta, no se centraría en lo que servía, sino en lo que representaba el momento. Todo lo que había pasado, todo lo que habíamos atravesado, nos había llevado hasta aquí. Y aunque la mansión seguía siendo lujosa, cada rincón de ella ahora reflejaba una historia de redención. Álvaro había estado trabajando en su relación conmigo, y aunque los pasos eran pequeños, había algo que estaba claro: estaba comprometido con el proceso. Esa noche, decidí invitarlo, así como algunas personas cercanas a mí, para crear un ambiente de paz, de reconciliación. La comida que preparé fue simple, pero cargada de significado. Nada ostentoso, solo lo suficiente para que todos pudieran sentirse cómodos, a gusto. Las lámparas de cristal brillaban suavemente, iluminando el salón sin la rigidez de antes. Era un brillo cálido, lleno de esperanza. Cuando los invitados comenzaron a llegar, sentí una mezcla de nervios y emoción. El ambiente en la casa, aunque elegante, estaba cargado de un nuevo tipo de energía. A medida que los platos se servían, las conversaciones fluían sin esfuerzo. Las personas se reían, disfrutaban de la comida, y por primera vez en mucho tiempo, pude ver a mi hijo en una luz diferente. Estaba tranquilo, hablando con los invitados, sin la sombra de la indiferencia que había mostrado en los días más oscuros. Al final de la cena, cuando todos se habían retirado y la casa volvió al silencio, me quedé sentada frente a la mesa. La mansión, que había sido escenario de tantos conflictos y recuerdos dolorosos, ahora parecía más un hogar. No era perfecta, ni mucho menos. Pero en ese momento, en ese silencio después de la tormenta, sentí que todo había valido la pena. Las lágrimas que habían caído, las noches en las que me había sentido completamente sola, todo eso se había transformado en algo más. Había llegado un punto en el que, al menos por ahora, el pasado ya no tenía poder sobre mí. Y con eso, me sentí libre. Álvaro se acercó a mí, con una mirada diferente, más madura, más presente. «Mamá», dijo, con voz baja, «gracias por darme otra oportunidad». No era solo una promesa vacía. No era una frase repetida por la ocasión. Era el reconocimiento de todo lo que habíamos perdido y todo lo que aún podíamos ganar. No era fácil, ni perfecto, pero había un futuro por delante, uno que podía construir con él, sin los fantasmas del pasado. En ese momento, supe que había encontrado la paz, no en la mansión, ni en los lujos que me rodeaban, sino en mi corazón. Los peroles de plata, las joyas en mi cuello, la casa que había construido, todo eso ya no definía mi felicidad. Lo que realmente importaba era lo que había sanado dentro de mí. Y eso,
Nadie podía arrebatármelo. Mientras la luz de la luna se reflejaba en los cristales del salón, supe que este sería el comienzo de una nueva etapa. No una sin dolor, ni sin pruebas, pero una etapa en la que podía mirar hacia adelante, sin miedo, con la tranquilidad de saber que había luchado por lo que realmente importaba. El perdón, la familia, el amor. Los días posteriores a aquella cena fueron un respiro. Aunque no todo estaba resuelto, algo había cambiado profundamente en mí. La mansión, que alguna vez me había representado el logro de mis esfuerzos, ya no era lo que dictaba mi vida. No se trataba del lujo, de los objetos preciados que llenaban los rincones de la casa, ni de las perlas que solía lucir con orgullo. Había aprendido, quizás de la manera más dura, que la verdadera libertad no radica en las posesiones, sino en el control sobre uno mismo, sobre las decisiones que tomamos y las batallas que elegimos pelear. El tiempo pasó, y aunque la casa aún conservaba su esplendor, ahora me sentía diferente al caminar por esos pasillos. Ya no sentía que me arrastraba por los recuerdos de lo perdido, sino que, paso a paso, comenzaba a reconstruir lo que de verdad importaba. No podía recuperar todo lo que se había roto, no podía borrar las traiciones, pero tenía en mis manos la oportunidad de forjar algo nuevo. Algo que solo dependía de mí. La relación con Álvaro, aunque aún delicada, empezaba a abrirse de nuevo, poco a poco, con sinceridad. El tiempo y el esfuerzo que ambos pusimos en sanar lo que habíamos roto se convirtió en una esperanza renovada. El día que me di cuenta de que había alcanzado una paz interior fue un día ordinario, lleno de sol. Estaba sentada en el jardín, mirando las flores que comenzaban a florecer nuevamente. Todo el esplendor de la naturaleza, ese lujo simple pero tan valioso, me recordó que todo en la vida tiene un ciclo. Hay momentos de crecimiento, de flores que se marchitan, pero también hay espacio para nuevos comienzos. En ese instante, me sentí liberada. Ya no dependía de lo que había tenido ni de lo que había perdido. Ya no me identificaba con el dolor ni con las cicatrices del pasado. La mujer que me miraba en el espejo ahora era más fuerte, más segura, más dispuesta a avanzar. Álvaro y yo empezamos a reconstruir nuestra relación de una forma nueva. No era perfecta, ni fácil, pero ambos sabíamos que estábamos dando los pasos correctos. Ya no se trataba de lo que habíamos tenido, ni de lo que habíamos perdido, sino de lo que podíamos ganar. Y esa era una nueva oportunidad que, aunque incierta, nos brindaba la posibilidad de sanar, de avanzar, de construir algo más real. Aunque no todo estaba claro, sabía que estábamos tomando el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones, y que ese control no estaba en los lujos que nos rodeaban, sino en las elecciones que cada día hacíamos. La mansión, aunque vacía de Marta, seguía siendo un espacio en el que podía empezar a construir mi futuro, pero no lo haría sola. No lo haría con la idea de recuperar lo que había perdido, sino con la intención de llenar los espacios vacíos con lo que realmente valía la pena: amor, confianza, respeto. Y, sobre todo, con la certeza de que, al final, lo único que quedaría serían las lecciones que había aprendido, las cicatrices que me recordaban lo fuerte que me había vuelto y la paz interior que finalmente había encontrado. El lujo ya no tenía el mismo significado. Lo que había perdido, lo que había sufrido, me había transformado en una mujer más consciente de lo que de verdad importa. A veces, la vida nos da lecciones duras, pero esas lecciones son las que nos enseñan a ver el mundo con otros ojos, a valorarlo de una forma distinta. A entender que el verdadero lujo está en la libertad de ser quien somos, de tener la oportunidad de empezar de nuevo sin las ataduras del pasado. Cerré los ojos por un momento, sintiendo la brisa suave en mi rostro, y supe que, por fin, estaba libre. Libre de las mentiras, libre del sufrimiento, libre de todo lo que había intentado robarme mi paz. Y aunque la vida seguiría siendo impredecible, sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentar cualquier cosa. Hoy, al leer esta historia, quiero que te detengas un momento y pienses en lo que realmente significa todo lo que has vivido. Si estás leyendo estas palabras, es porque, al igual que la protagonista de esta historia, tal vez hayas sido golpeada por las circunstancias, por el abandono o por la indiferencia de aquellos a quienes has dado tanto. Quizás has dado lo mejor de ti y te has visto rechazada, traicionada, olvidada. Tal vez hoy te sientes perdida, como si todo lo que has hecho fuera en vano. Pero, por favor, no dejes que ese dolor defina tu valor. Tú no eres lo que otros ven, ni lo que otros deciden. Tú eres raíz. Eres historia viva. Y aunque algunos hayan volteado la cara,
Todavía hay quienes en este mundo verían un hogar entero solo en tu abrazo. No eres descartable. Tienes una fortaleza profunda que no necesita ser validada por los demás, porque esa fuerza está dentro de ti. A lo largo de la vida, hemos dado tanto, hemos cuidado, alimentado, llorado en silencio, ofrecido más de lo que teníamos. Tal vez nunca te agradecieron como merecías, tal vez fuiste ignorada, tratada como si no importaras. Pero quiero que sepas que aquí, hoy, te vemos. Escuchamos tu dolor. Y más importante aún, queremos que sepas que aún hay belleza en tu camino, todavía hay esperanza. El camino no siempre es fácil, pero tu dignidad es el banquete más noble. Nadie puede arrebatarte eso. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto, hasta aquellos que te ignoraron, aquellos que te dieron la espalda, terminarán regresando a pedir un lugar. Y ahí, serás tú quien decida si vale la pena. Recuerda siempre, no importa cuántos tropiezos haya habido, siempre habrá un camino hacia la paz interior, hacia la sanación. Tú eres más que suficiente. Nunca olvides lo valiosa que eres. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo historias como esta y recibir una palabra de apoyo cada vez que lo necesites. Estamos aquí para ti, para recordarte que tu valor no tiene precio. ¿Te sorprendió lo que pasó en Navidad con las 3 nueras? No te imaginas lo que sucedió cuando, en medio de risas y burlas, la familia pensó que la situación estaba controlada. Pero lo que ella hizo después dejó a todos sin palabras. Haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla final y descubre cómo una mujer, ignorada y humillada, transformó ese momento en algo que nadie olvidará. El final te dejará sin aliento. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.